Hola, queridas y queridos estudiantes. Hoy quiero hablarles de un tema fundamental en el derecho argentino, la jerarquía normativa. Aunque suene un poco técnico, es uno de esos conceptos que, una vez comprendido, facilita mucho entender cómo se organiza y aplica nuestro sistema legal. ¿Qué es la jerarquía normativa? Imaginemos que las normas jurídicas son como una pirámide. En la cúspide de esta pirámide están las normas más importantes, y a medida que bajamos, encontramos normas que, aunque siguen siendo importantes, deben respetar a las que están por encima de ellas. La jerarquía normativa es precisamente esta estructura piramidal que establece qué normas prevalecen sobre otras en casos de conflictos. Es decir, si hay dos normas que dicen cosas diferentes, la jerarquía normativa nos indica cuál debe aplicarse. La pirámide normativa en Argentina. En Argentina, la jerarquía normativa sigue un orden específico que podemos resumir de la siguiente manera. En la cúspide de nuestra pirámide se encuentra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. La Constitución es la norma suprema, lo que significa que ninguna otra norma puede contradecirla. Además, como hemos visto, algunos tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, lo que les da el mismo nivel de importancia que la Constitución. Tratados internacionales sin jerarquía constitucional, los que están en el artículo 75, inciso 22, tercera parte, y otros tratados de derechos humanos e integración del inciso 24 de la Constitución. Estos tratados, aunque no están al mismo nivel que la Constitución, tienen una jerarquía superior a las leyes nacionales. Esto es importante porque obliga al país a cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido. Leyes nacionales. Aquí se incluyen las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Estas leyes deben respetar la Constitución y los tratados internacionales. Decretos y reglamentos. Los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y los reglamentos que emanan de los poderes administrativos tienen una jerarquía inferior a las leyes. Esto significa que un decreto no puede contradecir una ley, sino que debe respetarla y, en la medida de lo posible, complementarla. Normas provinciales y municipales. En un nivel más abajo encontramos las normas dictadas por las provincias y los municipios. Aunque tienen autonomía para legislar en ciertos asuntos, estas normas siempre deben estar en consonancia con las leyes nacionales y la Constitución. Este esquema que acaban de ver es importante porque les ayudará a visualizar cómo se organizan y relacionan las normas en nuestro sistema jurídico. Principio jerárquico en tres normas de igual jerarquía. Jerarquía según el tiempo de la creación. Además de la jerarquía vertical que acabamos de ver, existe también una jerarquía temporal. Esto significa que, en principio, las normas más recientes tienen prioridad sobre las más antiguas, siempre que ambas sean de igual rango. Principio del lex posterior derogat legi priori. Este principio establece que una ley nueva puede modificar o derogar una ley anterior si ambas regulan la misma materia. Es decir, si el Congreso aprueba una ley que contradice una ley previa, la nueva ley prevalece sobre la anterior. Sin embargo, es importante recordar que este principio solo aplica cuando las normas en cuestión tienen el mismo rango jerárquico. Una ley nacional posterior no puede derogar la Constitución, por ejemplo, ya que ésta tiene
una jerarquía superior. ¿Cómo se derogan las normas? Las normas pueden ser derogadas de manera expresa o tácita. Derogación expresa. Ocurre cuando una nueva norma menciona explícitamente que está derogando una norma anterior. Por ejemplo, una ley podría decir: queda derogada la ley número XXX. Derogación tácita. Sucede cuando una nueva norma regula un tema de manera diferente a una norma anterior que se considera que esta última ha sido derogada, aunque no se lo mencione expresamente. Además, es relevante señalar que las normas derogadas dejan de aplicarse en el futuro, pero sus efectos pasados suelen mantenerse vigentes, a menos que la nueva norma disponga lo contrario. Declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa cuando una norma inferior contradice una norma superior? Cuando una norma inferior, como una ley o un decreto, contradice una norma superior, como la Constitución Nacional, surge la posibilidad de que esa norma sea declarada inconstitucional. La declaración de inconstitucionalidad es una herramienta fundamental en nuestro sistema jurídico que permite a los jueces anular la aplicación de una norma que contradice la Constitución. Es importante destacar aquí que esta declaración solo puede hacerla el Poder Judicial, y su efecto es que la norma inferior se deja de aplicar en el caso concreto en el que se planteó la inconstitucionalidad. Por ejemplo, si una ley establece una restricción que viola derechos garantizados por la Constitución, una persona afectada puede acudir a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad de esa ley. Si el juez considera que efectivamente hay una contradicción, declarará inconstitucional la ley y ésta no se aplicará en ese caso específico. Es relevante mencionar que la declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma, sino que simplemente la inaplica en el caso particular. No obstante, este precedente puede tener un impacto importante, ya que otros tribunales podrían seguir el mismo criterio. Control de convencionalidad. ¿Qué pasa si una norma interna contradice un tratado internacional? Además del control de constitucionalidad, es fundamental entender el control de convencionalidad, una doctrina que ha cobrado relevancia en los últimos años. Este control se refiere a la obligación que tienen los jueces y demás autoridades del Estado de asegurar que las normas internas sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos. El control de convencionalidad implica que, además de verificar si una norma se ajusta a la Constitución, también se debe comprobar si respeta los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado. Si una norma interna contradice un tratado internacional de derechos humanos, esa norma puede ser inaplicable al caso concreto. Ejemplo, un caso paradigmático es el fallo Hellman versus Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se estableció que los estados deben ajustar sus normativas internas a los tratados internacionales de derechos humanos, asegurando que no haya contradicciones que puedan vulnerar los derechos protegidos en dichos tratados. Este enfoque es especialmente relevante en el contexto latinoamericano, donde la protección de los derechos humanos ha sido una preocupación central. A través del control de convencionalidad, se refuerza el compromiso de los estados de respetar y garantizar los derechos establecidos en los tratados internacionales, ofreciendo así
una doble protección a las personas. Ejemplos prácticos. Supongamos que existe una ordenanza municipal que establece ciertas restricciones al derecho de propiedad, pero dicha ordenanza contradice una ley nacional. Según la jerarquía normativa, la ley nacional prevalece y la norma municipal debería ser modificada o dejar de aplicarse en la parte que entra en conflicto. Además, si una nueva ley nacional se sanciona sobre el mismo tema, cualquier ley anterior que contradiga esta nueva norma queda automáticamente derogada, siempre que se mantenga dentro del mismo rango jerárquico. Si una ley o decreto contradice la Constitución Nacional, puede ser declarada inconstitucional por un tribunal, lo que significará que esa norma no podrá aplicarse en el caso concreto. Asimismo, si una norma interna contradice un tratado internacional de derechos humanos, puede ser inaplicada a través del control de convencionalidad, asegurando que se respeten los compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional. ¿Por qué es importante entender esto? Conocer la jerarquía normativa, tanto en términos verticales como temporales, y entender la importancia de la declaración de inconstitucionalidad o de convencionalidad es esencial para cualquier estudiante universitario. Esto les permitirá comprender cómo se resuelven los conflictos normativos, cuál es el peso de cada tipo de norma en el orden jurídico y cómo se protegen los derechos constitucionales en nuestro sistema legal. Autores consultados. Para la elaboración de este trabajo me apoyé en autores clásicos del derecho constitucional argentino, como Roberto Gargarella y Germán Viedar Campos, quienes han explicado con claridad estos conceptos en sus obras. También revisé la Constitución Nacional Argentina y los comentarios que sobre ella han realizado distintos juristas. Para profundizar sobre estos temas, les recomiendo consultar las obras que aquí les hago. Más, pueden acceder a las siguientes plataformas para realizar consultas adicionales: el Sistema Argentino de Información Jurídica e Infojus. Que les haya sido útil este pequeño trabajo para entender mejor la jerarquía normativa en el derecho argentino. No duden en consultar los textos recomendados para profundizar más en el tema. Hasta la próxima.